Sí. Bien, gloria a Jesús, amén. Bien, vamos a prestar atención. Hemos tenido tiempo de hablar, de alabar al Señor y ahora de usar esas dos orejas tan bonitas que Dios nos ha dado. Amén. Quiero hablar contigo sobre... El otro día leía un pasaje en la Biblia donde estaba Jesús siendo juzgado y estaba con Pilato. Y Pilatos se quedó preguntando, ¿y qué es la verdad? Y claro, cuando yo pensaba en esta situación en la que estaba viviendo Pilato, pues era un poco complicado porque este hombre conoció la verdad. O sea, entendió la verdad, pero no conoció la verdad. No sé si me explico. Porque cuando trajeron a Jesucristo para que Él lo crucificara, Él vio una verdad, que no había engaño en Él. Y Él no entendía por qué debía de crucificar a un hombre cuando no había hecho nada malo. Y Él estaba reconociendo una verdad, que no había mal en Él. Pero Él no estaba conociendo la verdad. Y la verdad la tenía enfrente de sus ojos. Cuando yo hablo con alguien, hay muchas veces que yo veo la verdad. Yo la veo, yo hablo con alguien y estoy viendo la verdad. Sé cuándo me miente y cuándo me dice verdad. Yo sé que tú has experimentado el conocer la verdad, algo que es verdad. Pero a veces nos hablan la verdad, vemos que es la verdad, pero no reconocemos a la verdad, que es Jesús. ¿Me entendieron? Porque si Pilato hubiese sabido quién era Jesús, Pilatos no hubiese crucificado al Maestro. Si los judíos, conociendo que hablaba verdad, hubiesen conocido quién era la verdad, no lo hubiesen crucificado. Pero como estaban ciegos, lo crucificaron. Y en esa situación yo creo que nos encontramos muchas veces nosotros, que entendemos la verdad, vemos la verdad, pero no reconocemos a la verdad en nuestra vida como Señor, como Rey, como Dueño y como Salvador. Amén. Así que cierra tus ojos porque hoy quiero hablar de qué es la verdad. Porque cada uno tiene una verdad. Hay verdades que son a medias, otras que son verdad. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra va a ser dada en esta mañana. Quita, Señor, nuestra culpa, perdona nuestras deudas en esta mañana y que por tus misericordias, que son nuevas cada día, sean renovadas, Señor, y podamos recibir, Dios mío, tu palabra. Espíritu Santo, utiliza mis labios, mi cuerpo, mi ser, para que tú toques los corazones de aquellos que tú tienes preparados, Jesús, para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Pilatos estaba enfrente de la verdad, pero no conoció la verdad. Él vio parte de la verdad, que estaba siendo crucificado un hombre injustamente, sin haber hecho nada de condenación. Nos vamos a ir a Juan capítulo 18, versículo 33. Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y eso es importante. A veces, ¿cómo reconocemos nosotros a Jesús? Si es porque nos lo han dicho otros sobre Él o porque nosotros mismos entendemos quién es la verdad. Por eso Jesús le dice: ¿dices esto por ti mismo? ¿Tú reconoces que yo soy el rey de los judíos? ¿O es porque lo han dicho otros? Ese es el problema de muchos cristianos, que reconocen a Jesús porque lo dicen otros, pero no lo dice por él mismo, reconociendo la verdad en su vida. Mis padres católicos de toda la vida me enseñaron acerca de la verdad, pero yo nunca conocí la verdad. Y yo sé que muchos de nosotros reconocemos quién es Jesucristo, pero porque nos lo han dicho, no porque lo hemos vivido. Por eso hay tanta hipocresía en el mundo, porque si realmente conociéramos la verdad, esa verdad nos haría libre.
libre de religiosidad, libre de argumentos, libre de pecado. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y le dice entre paréntesis, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para que te traigan a mí, para que seas juzgado y condenado? ¿Qué has hecho para que te condenen? Él, y nosotros sabemos que Jesús nunca cometió pecado como para ser condenado. ¿Hay alguien aquí que se encuentre en esa misma situación que la que Jesús? Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra en Romanos, fueron destituidos por cuanto todos pecaron. Pero Pilato le pregunta, ¿y qué has hecho tú para que te condenen? ¿Qué has hecho tú para que te entreguen a mí? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y eso es importante. Aunque Jesús vino a establecer un reino en la tierra, un reino de luz, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de pelear por Jesús. Amén. El reino de luz, cuando el reino de Dios se establece en medio nuestro o en nosotros, la característica que tiene el reino de Dios es que echa fuera las tinieblas, porque Jesús es luz, sus hijos son luz. Entonces, cuando hay luz en nuestras vidas, por esa verdad, dice que las tinieblas retroceden. El asunto es si nosotros llevamos el reino a donde lo tenemos que llevar. Hay personas que son creyentes y no establecen el reino en su hogar. Personas que son creyentes y no establecen el reino de luz en su matrimonio o en su pololeo. El reino de luz que echa fuera las tinieblas. Hay personas que no establecen el reino en su trabajo. No son capaces de abrir la boca para testificar sobre Jesucristo. Tienen miedo, entonces se esconden en las tinieblas. Pero dice que cuando se establece el reino de luz, mi reino, aunque no es de este mundo, sino los míos pelearían, Él viene a establecer un reino que echa fuera las tinieblas. Amén. Por eso el adicto cambia. Por eso el joven deja de consumir droga. Por eso el fornicario deja de fornicar. Por eso el ladrón deja de robar. Por eso el mentiroso deja de mentir. Es porque el reino de luz está estableciéndose en el corazón del hombre. Y al estar establecido y con firmeza, sabiendo a qué reino nosotros pertenecemos, porque este reino que está en la tierra es la sombra del que está en el cielo. Allí no hay ladrones, no hay mentirosos, no hay borrachos, no hay adúlteros, no hay fornicarios. ¿O creen ustedes que en el reino de los cielos hay? Y si los hay, es porque están arrepentidos, porque aquí habemos mucho, amén. Porque ya no somos lo que fuimos. Pero ese reino que se establece en la tierra es para echar fuera las tinieblas. Y nosotros debemos de pelear por ese reino, amén. Un reino de paz, de armonía, de justicia, de fe. Y dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Y para esto he nacido, le dice Jesús a Pilato. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel, y escúchenme bien, porque de aquí para adelante algunos se van a identificar. Todo aquel, y aquí habemos mucho, que es de la verdad, que dice, oye mi voz. Yo pregunto en esta mañana, ¿escuchas la voz de Dios? Porque el que es de la verdad, ese escucha, sabe que Dios le está hablando. Él sabe, porque perteneces a la verdad. Y Pilato estaba en una condición que dice, ¿y qué es la verdad? Y la tenía enfrente de sus ojos. La misma verdad, la eterna verdad, la palabra de vida, la tenía enfrente de sus ojos y no la vio. ¡Qué tremendo! Durante muchos cultos
Durante muchas reuniones, durante mucho tiempo, hombres vinieron a presentarme a Jesús y nunca lo vi porque no oía su voz. Porque las tinieblas estaban en mí de tal manera que era terrible. Entonces no podía ver la verdad. Pero a medida que yo fui escuchando, fui siendo redarguido por la palabra de Dios, llegó un momento en que mis oídos oyeron la voz del Maestro. Yo recuerdo aquella vez, después de muchos cultos, eran unos cultos, vamos, cada 2 por 3, en Remar, ustedes saben. Cultos fomes, cultos terribles, cultos aburridos. Ustedes me entienden, ¿no? Porque no estaba escuchando la verdad, porque no veía la verdad. Pero llegó un momento en donde la palabra, el Espíritu Santo, que es la verdad, dice que abrió, destapó mis oídos, y entonces empecé a escuchar a aquel hombre que hablaba, aquel predicador, que había predicado otros cientos de veces, pero nunca se me habían abierto los oídos. Nunca habían sido abiertos mis ojos y no podía ver la verdad. Pero los que son de la verdad oyen su voz. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se abrieron mis oídos y aquellas palabras del predicador empezaron a entrar de una manera tan tremenda dentro de mi corazón que empezaron a remecer todos mis argumentos, todos mis pensamientos. Empezaron a caer y yo solamente escuché la voz de aquel hombre que decía: no tengas temor de mí, ven y recíbeme como dueño y salvador. Y yo empecé a oír la voz del Señor. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tristemente hay algunos que oyen la verdad, oyen su voz, pero no vienen a la verdad. La verdad, hermano, no es para escucharla solamente. La verdad hay que recibirla. Es la única manera de que tú seas libre de tus cadenas. Y luego te lo voy a demostrar. La verdad no es para oírla, porque si no nos convertiremos tan solamente en hombres oidores, pero no hacedores de la verdad. La verdad hay que recibirla, reconocerla, sujetarse a ella, reconocer cuando la verdad te está hablando a tu corazón. Y a veces, aunque queremos tener la razón y la verdad nos habla, nosotros queremos estar por encima de la verdad. Nunca, dice la palabra, nada se puede contra la verdad, sino con la verdad. Así que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la libertad. Él es el que nos lleva. No podemos nosotros, por muchos argumentos que pongamos delante de Dios, ser libres si no es por su gracia. Así que Pilatos tenía enfrente de él a la verdad y no la veía, no podía escucharla. Y él juzgaba a Jesús. Yo sé que hay muchos de nosotros que juzgamos a Jesús de la misma manera, porque él estaba siendo rechazado por envidia de los de su propia nación. Estaba siendo presentado a los romanos para que lo crucificaran. Estaba escrito. Pero muchos no oían la voz. Y en esa multitud de personas que unos decían, crucifíquenlo, otros con una voz muy baja, porque era un grupo minoritario, se escuchaban, no, suéltenlo, no lo crucifiquen. Pero eran muy poquitos que oían la verdad y la veían. Amén. La verdad, hermano, cuando tú la reconoces en tu vida, estás dispuesto a ir hasta la cruz del Calvario. Amén. ¿Se acuerdan de los que fueron a la cruz? ¿Saben quiénes fueron? 2 mujeres y un hombre, Juan, el discípulo amado. Los demás andaban escondidos entre el montón. Y eran hombres que habían escuchado su voz, pero todavía no estaban afianzados en la verdad. Tomás, un hombre que escuchó la verdad, que vivió con la verdad, todavía andaba incrédulo. No sé que un hombre pueda resucitar de entre los muertos, porque hay que tener valor para creerse eso. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo te digo, Jesús resucitó de entre los muertos, y tú dices amén. Pero si yo te digo, oye, Paco resucitó de entre los muertos, ¿quién? ¿Qué Paco? Paco, el que se murió ayer. ¿Pero cómo? Como que nos volvemos más incrédulos, ¿me entienden? Ellos estaban en la misma situación, estaban
reconociendo un hombre que había muerto delante de sus ojos y que había resucitado. Y Tomás dice, pero ¿cómo va a ser eso? Eso es imposible. Y el mismo Señor se tiene que aparecer y decirle, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Pero el día en que ellos recibieron la verdad, en el día del Pentecostés, ninguno de ellos fue más un cobarde. Todos ellos estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo, a ser desterrados de su propio país, de su propia ciudad, desterrados, desechados como malhechores, por haber recibido la verdad. Cuando ellos recibieron la verdad en el día del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo como fuego y empezaron a hablar en un montón de lenguas, que la gente decía, estos andan borrachos, mira, andan hablando no sé qué cuestiones. Y otros decían, no, está hablando en otras lenguas. Se derramó el Espíritu Santo con tan fuerza, la verdad los llenó de tal manera que esos hombres nunca más fueron unos cobardes. Y antes de, fueron unos cobardes. Pedro negó, el otro salió corriendo, el otro escondido por las azoteas. El único que vio la verdad fue Juan. Él se acercó hasta la cruz y allí se quedó mirando al maestro diciendo, por eso él recibió las revelaciones del Apocalipsis, porque no tuvo temor en aquel tiempo. ¿Y dónde estaban los famosos predicadores que amaban al Señor tanto? ¿Y dónde estaban todos aquellos que decían que amaban al Señor? Escondidos entre el mundo. Los cobardes y los incrédulos serán echados fuera. Y esto es un simbolismo. Solamente aquellas dos mujeres y aquel hombre se acercaron hasta la cruz diciendo, yo le pertenezco a él. Pero los predicadores, los hermanos, los que creían, estaban en el montón, ocultados allí para que no supieran que eran parte de la verdad. Pero era porque no tenían la verdad en su vida, que es el Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 8, versículo 31. Este pasaje es muy conocido, ustedes lo conocen. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos han creído en Jesús en esta mañana? A ver, quiero ver manos altas, en señal de que ellos creen, o de que ustedes creen, porque es lo mismo, baja la mano, es la misma situación. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjate que Jesús le está hablando a los judíos que habían creído en él, y les dice, habéis creído en mí, pero si no permanecéis en mi palabra, no podréis ser libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Están hablando hombres que estaban creyendo a Jesús, que estaban viendo la verdad con sus ojos. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos han sido libres? Levanta tu mano. Yo he sido libre por la gracia de Cristo. Pero déjame la mano en alto, que yo quiero que veas una cosa. ¿Cuántos de ustedes tienen o han cometido pecado? Me bajan la mano los que lo han cometido. Ahí, ¿ves? Los que han cometido pecado. Que yo cada mañana de repente, no sé, y peco. Ahora dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. ¿Y cómo es posible que todavía haya pecados en nosotros que nos atan y tenemos que volver a los pies del Señor? No es la libertad con la que Cristo nos hizo libres, sino que parece como que ese pecado nos ata y tenemos que volver a través, Señor. Porque si el Hijo os libertare de ese pecado que te ata, serás verdaderamente libre. Pero mientras no te libre, estás atado. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces con más insistencia en ese área debes de luchar. Porque los judíos, Jesús le dijo a los que habían creído en él. Jesús le estaba hablando a creyentes, ¿no? Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Le estaba hablando a los creyentes.
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, eran hombres que creían, pero eran esclavos del pecado. Oye, nosotros, ¿esclavos de qué? Si somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa, somos libres, sí, libres de la promesa, pero no libres del pecado, sino que sois esclavos. Entonces, yo sé que cada uno de vosotros tiene su atadura o sus ataduras. Tiene su pecado o sus pecados, o pecados regalones que le llaman, ¿no? Mi pecado regalón. Entonces, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque aquí estoy especificando, y tú debes de saber cuáles son tu pecado o tus pecados. Porque si generalizamos, el Señor nos ha hecho libres del pecado. Pero es que luego queda como pequeños gigantes que tenemos que ir derrotando en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y yo he sido libre del pecado, me siento libre en el Señor, pero hay cosas que todavía como que la carne me tira, y cada batalla que yo tengo contra ella tiene que ser una victoria. Amén. Y cuando he sido librado, por ejemplo, la droga ya pasó, he sido libre, pero yo sé que hay muchos que no, que aunque reconocen la verdad, aún no han sido libertados de ese pecado. Y está ahí, como digo yo, comprimido en el corazón del hombre, y en cuanto salen de remar, ¡pum!, dejan la mensa cola. Porque no han sido librados. Mas si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Amén. Primera de Juan 5:6. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. ¿Lo tiene? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, con E mayúscula, es el que da testimonio, porque el Espíritu, ¿quién es? La verdad. Por eso digo, porque los tres son uno, ¿verdad? Cuando los discípulos, cuando Jesús les da el mandato, dice, bueno, esperad en el aposento alto hasta que venga sobre vosotros el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y seréis llenos de poder para poder hacer cosas. La llenura del Espíritu Santo de Jesús fue en el Jordán cuando fue bautizado, y dice que luego por el Espíritu fue llevado al desierto y él fue tentado en todo. Ustedes ya conocen ese pasaje, y dice que cuando él resiste la tentación, él sale en el poder del Espíritu. Es decir, él estaba siendo guiado por el Espíritu para entrar en el desierto, y cuando salió del desierto, es decir, cuando superó sus pruebas, sus luchas, sus demonios, porque el mismo Satanás se enfrentaba a él tentándolo, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, o si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque a sus ángeles mandará que te recojan para que no tropiece tu pie en piedra. Y empieza a tentarlo, a tentarlo, a tentarlo. Es decir, y cada uno de nosotros vamos a tener que luchar incluso con nuestros propios demonios. Ayer vi una película que se llama ¿cómo era, John? Wister, no, Bueno, y empezaba en 1 Corintios, y así como el diablo, dice, como el ángel se disfraza como ángel de luz. Y la película trata sobre un niño que estaba siendo influenciado por Satanás, y amigo mío, era real la manera y la táctica en cómo él actuaba en las personas. ¿Sabes dónde trabajaba ese niño? Yo les recomiendo que la veáis. Tiene un poco de Hollywood, pero tiene unas verdades muy tremendas. Él solo hablaba a la mente del hombre, se metía en tu mente y te decía lo que debías de hacer, te condenaba por la culpa, te condenaba por el pecado, te decía, tú hiciste esto, y empezaba a maquinarle el cerebro. Y esto es donde se luchan las batallas. Amén. Las tentaciones entran por los ojos, por los oídos, por el tacto, por el gusto, por lo que queremos tener, pero luego la batalla se libra en la mente. No lo hagas, hazlo, sí, no. Y fue tremendo como este joven destruyó a un montón. Y lo habían secuestrado, imagínate, y él encantado de haber sido secuestrado. Pero empezó a manejarles el cerebro e hizo que todos se mataran. Y esa es la manera clara de cómo actúa el diablo. Ahora, en 1 de Juan 5:6 dice, porque el Espíritu es la verdad.
Y esta verdad que va a estar en nosotros, que es el Espíritu Santo, y no quiero preguntar cuántos tienen el Espíritu Santo, porque yo sé que muchos me van a decir, amén, hermano, yo tengo el Espíritu Santo. Sí, pero no tienes el poder del Espíritu Santo, porque eso es otra etapa. Créeme, es otra etapa. Y andar en el poder del Espíritu es cuando superamos nuestras tentaciones. Así que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cuándo fueron llenos los discípulos de la verdad? Porque ellos vivieron con la verdad, vivieron con Jesús, conocían de Jesús, hablaban de Jesús. Y hay muchos aquí en Remar que oyen de Jesús, dicen que ven a Jesús, hablan con Jesús, pero no están llenos de la verdad. Ven la verdad como la estaba viendo Pilatos, pero no reciben la verdad en su corazón como la recibieron los discípulos en el día del Pentecostés. Amén. Por eso digo, Señor, ¿por qué tanto aquí, tanto que dice y tanto que hace? Y la respuesta es siempre la misma, es que no reciben la verdad. Por eso dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si nosotros no recibimos el Espíritu de Cristo, que es el sello, escúchame bien, que Dios pone en el corazón del creyente, porque tú no puedes llegar al cielo un día y decir, Dios mío, yo me congregaba en la iglesia de Remar. Ya, y llega el otro y le dice, yo, Señor, nunca robé, le dice. Y el otro le dice, Señor, yo fui a la iglesia católica toda mi vida y daba diezmos y ofrendas. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo, igual. Señor, ¿y cuándo hicimos eso? ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, hay algo que Él va a reconocer al tiro. ¿Ustedes saben quién fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos? Viene en la Escritura, no me lo estoy inventando. ¿Saben quién resucitó a Jesucristo de entre los muertos? El Espíritu Santo. El sello de Dios fue que lo levantó de entre los muertos para dar victoria. Por eso Él decía, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí yo del Padre. Fue una orden que Dios le dio, esto es un mandamiento, tú vas a hacer eso por el poder que yo te otorgo. Y él iba con esa convicción, sabiendo que él iba a resucitar de entre los muertos, porque la orden que Dios le había dado al Espíritu Santo era resucitarlo de entre los muertos. Y por eso dice que sus hijos deben ser sellados con la verdad. Hemos visto la verdad, nos han enseñado de la verdad, reconocemos a la verdad, como hace Pilato, pero no tenemos a la verdad. Esa es la llave para que tú andes luego en el poder del Espíritu Santo. Porque no se trata de conocimiento, se trata de vivir en la verdad. ¿Amén? Por eso dice, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cuándo recibieron el Espíritu? ¿Cuándo recibieron los apóstoles la llenura? En el día del Pentecostés, cuando la verdad, cuando al mandato de Jesús de, oye, esperaros en el aposento alto hasta que recibáis poder de lo alto. Entonces llega la verdad, que es el Espíritu Santo, los llena de tal manera, empiezan a hablar en otras lenguas, les salen como llamas de fuego de la cabeza y ellos van por todo el mundo predicando el Evangelio. Por eso eres un privilegiado de la verdad. Pero que te voy a advertir algo, hermano, no te quedes solo mirando la verdad, no seas un espectador de la verdad. Pilato vio la verdad, pero no reconoció la verdad. Las multitudes veían a la verdad, pero no tenían a la verdad en sus corazones, ni siquiera sus discípulos, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5. Dice Juan, por eso hay muchos pasajes, mira, yo puse verdad y en Juan, el discípulo amado, era donde más salía.
y hablaba de la verdad y que tenemos que recibir a la verdad y el que no tiene la verdad. Y el discípulo amado es el que habla siempre de la verdad, porque él sabía quién era. Cuando hablamos la verdad la reconocemos. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? ¿Cómo? Hermano, es palabra de Juan, yo no me la estoy inventando. Dice, si decimos que tenemos comunión con él, hermano, tú amas al... Amén, hermano, yo oro, yo me levanto, y luego andas en tiniebla, eres un mentiroso. O somos unos mentirosos. Me voy a meter yo también dentro del saco, amén. Claro, que yo también tengo que estar ahí, o el pastor no entra ahí. Estamos todos. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, somos unos mentirosos. ¿Quién es el padre de mentira? Nos tiene engañados. Porque si decimos que tenemos comunión con él, porque ahí viene la verdad, dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, sus hijos, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque mira, cuando dice eso, dice, la verdad nos enseña cuando estamos en pecado. Cuando tú cometes un pecado, una falta grave, el Espíritu Santo mismo te redarguye y te dice, estás en pecado. Pero cuando estamos en la luz, cuando estamos en la verdad, mira, cuando alguien anda en la verdad, tiene comunión con todo el mundo. Yo he visto hermanos que me dicen, ese no es mi hermano, ese que se vaya al infierno. Hermanos así, yo lo siento, pero mi espíritu no es compatible con ese espíritu, por lo menos el mío. No puedo condenar a nadie, no puedo. Algunos sí, pero yo no puedo decirle a alguien, te vas a ir al infierno o te vas a condenar. Yo en el amor de Cristo digo, hermano, ese pecado es de muerte. Pero la actitud de mi corazón es siempre el bálsamo de avisarle de su error, de su mal camino, para que no se pierda. Porque el que haga retroceder a un pecador del pecado, dice que cubrirá multitud de pecado. Así que dice, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cómo saber si practicamos la verdad? Cuando tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Qué bueno ver las comunidades que los hermanos de diferentes casas que tienen comunión el uno con el otro, que se hablan, que se aman, que se cubren. He visto acá responsable, terrible fome, que en vez de respaldarle el error del hermano va a cortarle la oreja. Y digo eso, bueno, en todos los escalafones, desde pastores, desde diáconos, desde pastores, copastores, diáconos, responsable, irresponsable, interno. Pero dice que el que anda en la verdad, una de las características es que tiene comunión con todo el mundo. Y eso es bueno, hermano, eso es precioso. Tener comunión los unos con los otros, aunque la envidia salga de tu corazón, tú la atas en el nombre de Jesús. Cuando el odio sale de tu corazón, tú lo atas en el nombre de Jesús, porque la verdad está en ti. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y el odio no sale, queda sujeto en el nombre de Jesús. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que todas las cosas carnales les vamos a poner un lacito y lo atamos. ¿Amén? Así que más de uno se tiene que poner un lacito, ya sabe dónde. Bien, Hechos capítulo 9, versículo 1. Esto es tremendo, este pasaje, hermano. Escucha bien. Escucha bien este pasaje porque es muy, muy interesante.
Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Saben qué significa eso de este camino? Porque antes no le llamaban cristianos, les llamaban los de este camino. Ahora bueno, ahora hay títulos para todos los que quieren: la eterna salvación, el camino hacia el cielo, pentecostales, adventistas, no sé qué. Pero antes tenían solamente varios nombres, que eran los del camino. Luego en no sé qué sitio le llamaron por primera vez cristiano. ¿En qué sitio fue, Antonio? En Antioquía le llamaron cristiano. Ah, los cristianos, esos de Cristo. Pero eso era una burla, ¿sabían, no? Y hoy nos llamamos cristianos, felizmente. Pero en aquel tiempo era una burla. Eran como cuando le dicen, esos son canutos. ¿Saben por qué le llaman canutos a los evangélicos? Porque eran de la rama de Canut, un evangélico que vino a traer el evangelio en el principio. Entonces cuando dicen canutos se están burlando. En aquel tiempo fue lo mismo. Esos son los de Cristo, los cristianos, eso. Pero luego ya, bueno, se modernizó. Pero en principio fue una burla. Así que le pidió carta para los sinagogas de Damasco a fin de que se hallasen algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Cuáles son de este camino? De Cristo. Amén. Somos de ese camino. El camino, la verdad y la vida. Les trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero antes de lo que te quiero hablar, quiero explicarte una cosa. Cuando el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿saben a qué se estaba refiriendo? En aquel tiempo, cuando le ponían el animal y metían el arao ese o lo que tirara, le ponían unos pinchos para que el animal no diera coces. Claro, si te da una cosa, un animal te puede reventar el estómago, te puede incluso matar. Entonces el Señor le dice, mira, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por mucho que quieras patalear, te vas a seguir pinchando. Por mucho que quieras renegar, vas a seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque lo primero que le dice el Señor es, Saulo, le rodea el resplandor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y quiero que entiendas esto. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? ¿A Jesús o a hombres y mujeres que eran del camino? Eran hombres que estaban haciendo la voluntad de su Señor, pero siempre había alguien que venía a dar coces contra el aguijón, a meterse, a molestar, a pinchar a los que están en el camino. Y el Señor le aparece y dice, oye, Saulo, ¿a ti qué te pasa? Deja ya de dar coces contra el aguijón. Y cuando el hombre ve el resplandor, dice, vamos, esto no es un cuento, aquí hay algo real. Entonces, ¿qué le pasó? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué cambio de actitud, ¿verdad? Qué actitud al ver esa luz resplandeciente. A lo que iba, versículo 7. Versículo 6, perdón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. O sea, de momento te callas la boca y tú vete a tal sitio y allí se te va a decir lo que debes de hacer. Y él agarró sus cositas y lo hizo. Entonces Saulo, perdón, versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, y esto es lo que te quiero decir, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Amén. ¿Ven ustedes la diferencia? Saulo tiene un encuentro personal con Jesús, la luz le resplandece y él reconoce la verdad y se sujeta a ella y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le responde, tú te callas y vete a tal sitio y allí se te dirá lo que debes de hacer. Sin embargo, los otros, que eran multitudes que iban con Saulo, oyeron a la verdad la voz de ¿quién? De la verdad, pero no le veían. ¿Me entendieron? Quiero decir que entre las multitudes muchos van a oír la voz, pero no van a ver. Es decir, no van a recibir la verdad. Saulo oyó la voz
y recibió la verdad. Y ahí se produjo el cambio, porque era un hombre que perseguía y mataba y encarcelaba a hombres que eran de Dios. Pero cuando la verdad se acopla a su vida, la vida de ese hombre cambió por completo. De hecho, fue uno de los apóstoles que más cartas escribieron a través de la historia. Tú ves la Biblia y casi todas las epístolas son del apóstol Pablo. Instrumento útil en me es este, escogió el Señor. Ahora yo pregunto, cuando se predica la palabra, muchos oyen la voz, pero no ven la luz. Y les pasa y les acontece lo que les pasó a estos hombres que iban con Saulo. Oyendo a la verdad ¿la voz de quién? De la verdad, de Jesús. Mas no le veían. Hay muchos que oyen, pero no ven, no reciben. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Más encima, después de que el Señor lo siguió, ya no vio más nada. No vio ni a sus amigos, ni el cielo, ni la tierra. No vio nada. Más encima no come ni bebe. Ayuno total. Amén. Cuando alguien ve la verdad, enseguida entra en el ayuno. Cuando la verdad vino a Jesús en el Espíritu Santo, cuando descendió en el Jordán, la verdad lo llevó ¿a dónde? A la tentación. Y allí no comió ni bebió. Saulo, ¿qué hizo? Recibió la llamarada de luz y enseguida dice que no comió ni bebió. Algunos se vuelven glotones, comedores y bebelones. Estamos con el esposo, hermano. Pues que se desea quitar a la novia para que ayunes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, tus discípulos no ayunan. Bien, Efesios 6:13. No, perdón. Tercera de Juan, versículo 11. Vamos a ir rapidito para terminar. Tercera de Juan 11. Y dice así: amado. Este es súper revelador también este pasaje. Es muy interesante. Escucha bien. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Qué tremendo este pasaje. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, quiero hablar con usted, me dice. Le digo, ¿por qué hiciste eso? Ay, ¿por qué el otro lo hace? Me dice. Oye, no imites lo malo, imita lo bueno. ¿Por qué imitan lo malo? Porque es más fácil justificarse con lo malo con lo bueno. ¿Por qué? Porque cuando haces algo bueno, pues cuesta más. Hay una lucha. A lo malo es fácil hacerlo. Te dejas arrastrar por él y punto. Pero el apóstol dice, hijitos, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿de quién es? Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo quiero que veas aquí dos cosas. En el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio. ¿Lo ven? Todos dan testimonio de Demetrio. Y dice, y aún la verdad misma. Aquí hay 2 personas dando testimonio. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado en el Jordán? La verdad misma. Dice que vino el Espíritu Santo como paloma y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y todos daban testimonio de Jesús. Sabían que era buen hombre, sabían que eran esto, que era lo otro. Pero cuando vemos a alguien que dan testimonio de él, lo más importante es que la verdad misma que está en él te dé testimonio. Amén. Y no dar testimonio nosotros mismos de nosotros mismos, sino que otros den testimonio de nosotros. Así que hay 2 cosas. Cuando yo llamo a alguien y digo, oye, ese hermano, ¿quién es? No, hermano, este hermanito es buena gente, tiene buen corazón. Empiezan a dar testimonio de la persona. Pero cuando hablo con la persona, la verdad misma, es decir, el Espíritu Santo te redarguye de que ese hombre está en lo correcto, o esa mujer. Amén. Así que cuando hablamos con alguien tenemos que ver
que la verdad misma tiene que dar testimonio. Amén. Hay algunos que dan testimonio de sí mismos, ¿no? Llegan, no, yo hermano, yo soy bueno para las ventas, yo soy acá, y empiezan a tirarse flores ellos, ¿no? Y luego le preguntas al responsable, oye, ¿y este hermano? No, es un cacho. Para que lo entiendan. Cuando te llama tu hijo por teléfono, mamá, estoy bien, estoy rehabilitado. Y empieza a contarte cuentos y tú, y todo creías. Sí, ¿no? Les conté que eso me pasó a mí. Para que vean ustedes cómo es el asunto. Llama a mi mamá, yo estaba en rehabilitación, te hablo de hace 16 años atrás. Llama a mi mamá, hola hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ma, aquí estoy, ya llevo casi 8 meses, estoy súper bien. Me porto súper bien. ¿Y cuándo me voy a pagar pasaje para irme para Canarias? Y ya la tenía tan, ¿cómo se dice aquí? La tenía tan engrupiada que me dice, ya hijo, te voy a pagar el pasaje para que te regreses. Claro, en 8 meses mi madre pensaba que yo estaba bien. Pero el responsable que andaba en la verdad, menos mal que tuve un responsable así, que estaba oyendo. Y algunos dirán, qué fome, el responsable en remar te escucha las conversaciones. A veces hay que escucharlas, hermano. A veces hay que abrir hasta las cartas, por tu propio bien. A veces hay que preguntarte, ¿de qué estáis hablando con tu mamá? Porque hay muchos que engrupen a la mamá, engrupen se dice aquí, ¿no? La engrupen. Y la familia a veces le compra el cuento. Bueno, pues yo estaba en el cuento de que la había convencido, y el responsable que andaba en la verdad, y me dice, ¿puedo hablar un momento con tu mamá? Claro, como ya la tenía engrupiada, digo, sí, cómo no, toma. El teléfono. Y la verdad le habló a mi familia y le dijo, no, su hijo no está bien. Su hijo necesita un proceso. Bueno, a mí me salieron humos por todos los lados. Pero ¿cómo hace eso? Le decía yo. Así que pesqué otra vez el teléfono y volví a pegar el teléfono en el oído. Y entonces escuché, nunca se me va a olvidar, escuché la voz de mi madre que me dijo, ¿ves? Me estabas volviendo a engañar. Y ahí como que me entró como un bajón y entendí que nada se puede contra la verdad sino con la verdad. Por eso yo entiendo ahora que la mentira no sirve. Tenemos que hablar la verdad, aunque duela. Pero eso es lo que nos va a sanar. Así que colgué y le dije, bueno, ya tal, me voy a quedar más tiempo. Pum, pasaron 6 meses, volví a hablar con mi familia y le digo, no, me voy a quedar otros 6 meses. Pum, a los 6 meses, no, me voy a quedar otros 6 meses. Y ahora han pasado 16 años. ¿Por qué? Porque la verdad actuó en ese momento. Y aunque a veces no nos guste cuando la verdad habla, si la recibimos es lo que nos va a sanar, es lo que nos va a salvar y es lo que nos va a limpiar. Amén. Así que, dale un aplauso al Señor, hermano. Versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma es la que siempre va a dar el testimonio hacia nosotros. Amén. Así que cuando hables con alguien, que sea la verdad la que hable. Efesios 6, versículo 13. 2 versículos y termino. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 13. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bueno, hasta ahí, para no seguir leyendo todo el pasaje porque habla la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Ustedes saben qué son los lomos? Los lomos esto, ¿no? Los lomos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en Jerusalén? ¿Qué llevaba el burrito en sus lomos? Llevaban el burrito o el asna llevaba sobre sus lomos la verdad. ¿Me entendieron? Cuando el apóstol dice que llevemos sobre nuestros lomos la verdad, significa que Cristo tiene que estar continuamente montado en nosotros. Es decir, reinando en nuestro corazón. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Que el Espíritu Santo habite de tal manera en nosotros que seamos como burritos entrando en Jerusalén. Cuando la verdad está en nosotros, las palmas se levantan. ¿No? Cuando entró en Jerusalén, empezaron a tirar hojas de palmera, ¿no?
y pasaba el burrito allí con Jesús sobre sus lomos. Lo que quiero decirte con esto, que cuando tienes a Jesús en tus lomos, cuando tienes la verdad y hablas la verdad, por donde tú andes, las puertas se te abren. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Las puertas se te abren. En la salud, en el alimento, en no sé qué, en no sé cuánto, porque vas con la verdad sobre tus lomos. Las puertas se abren, las palmeras se tiran, pero tienes que ir con la verdad. Si vas con la mentira, que no te extrañe que muchas puertas se te cierren. Pero cuando hablamos con la verdad, cuando vamos con la verdad, nosotros siempre hemos querido tener a Cristo sobre nuestros lomos en el ministerio Remar. Amén. Y de hecho está simbolizado ahí en aquella cuestión. ¿Lo ven? Está arriba Remar. ¿Lo ven? ¿Lo ven, no? Está aquí Remar, miren. Una clase rapidita de discipulado. Está Remar. Está el evangelismo, discipulado, la obra social y la empresa cristiana, que es los trabajos que realizamos. Y todo esto está en nuestros lomos, está en la verdad. Por eso la obra es bendecida, porque trabajamos en la verdad, porque vivimos en la verdad y porque comemos la verdad y porque llevamos a Jesús sobre nuestros lomos. Amén. Bien, terminamos con Gálatas capítulo 3 versículo 1. Tristemente para muchos les va a ocurrir esto. Tristemente a muchos les va a ocurrir esto que le pasó a los Gálatas. Dice: oh Gálatas insensatos, decía el apóstol, ¿quién os fascinó? Cuando dice fascinó es ¿quién te mostró algo mejor que Cristo? Ellos habían conocido al Mesías, a Jesús, lo habían recibido, pero el apóstol le dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién os mostró algo mejor que Cristo para no obedecer a la verdad? Una de las cosas que Dios quiere es que sus hijos sean personas obedientes. No nos podemos llamar cristianos que hablamos mucho y oramos mucho al Señor, y cuando el Señor habla a sus hijos, no obedecemos a la verdad. ¿Me entendieron? ¿Me expliqué? Nosotros somos personas que hemos conocido y creído en Jesús, y cuando la verdad nos habla, nosotros obedecemos. Entonces el apóstol le dice: ¿quién os fascinó o quién os mostró algo mejor para no obedecer a la verdad? Dios nos ha sacado de tierras de esclavitud, Dios nos ha dado el camino por el cual debemos andar, y hay muchas cosas en el mundo que nos quieren desviar de la verdad. Yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Si tú pones tu mano en el arado y te pones en el camino, no mires para atrás. No te salgas de la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Tres cosas. Te pones en el camino, andas en la verdad, ¿y a dónde llegas? A la vida. Si ese es te metes en el camino, andas en la verdad y llegas a la vida. Jesús no es para que nos resuelva la luz, el agua, el teléfono, dame una peguita, Señor, búscame una polola. Eso no es el Señor. ¿Me entienden ustedes? El Señor nos ha sacado de la luz, o sea, nos ha sacado de las tinieblas para llevarnos a la luz. Nos ha sacado del pecado para darnos vida. Por eso nos ponemos en el camino. Yo soy el camino, Señor, ya reconozco, sé quién eres. Agarramos el arado, caminamos en la verdad, en Jesús, en el Espíritu Santo, y nuestro objetivo es llegar a la vida. Amén. De eso se trata. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así que ¿quién nos fascinó? Le estaba diciendo Pablo a los Gálatas. ¿Quién te mostró algo mejor que lo que has conocido, Jesús? Porque todas las cosas se van a quedar aquí en la tierra, mas si tú no te sales del camino, heredarás las promesas. Amén. Así que mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Vamos a orar y a pedir al Señor. Yo quiero hoy confrontarte, hermano. Yo sé que hoy hay muchos, porque si el Señor me dio esta palabra, me la dio la semana pasada, pero no la había completado y la completé en esta semana.
Hermano, amigo, vecino, querido, yo no sé si tú estás viendo o estás delante de Jesús. Recuerden a Pablo en el camino hacia Damasco. Muchos vieron, oyeron, pero no vieron. Pablo oyó, vio y siguió al Maestro, porque reconoció la verdad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque el que es de la verdad, el que pertenece a la verdad, el que quiere amar la verdad, dice que oye su voz. Yo no sé si alguien aquí habrá escuchado su voz, pero si has escuchado su voz, no temas. No te dejaré ni te desampararé, dice Jesús. Solamente debes de creer en mí y en mi palabra. Yo haré que la verdad habite en tu corazón, el Espíritu Santo, y Él te guiará hacia la verdad. Mira, el otro día viajé hacia Iquique, hacia Bolivia. Era la 1 de la mañana. Yo sabía que tenía que agarrar un bus para llegar a Bolivia. Nosotros pagamos el pasaje, subimos al bus. Cuando yo subí al bus, yo me senté y me despreocupé de todo. Yo sabía que iba a llegar a Bolivia. Amén. Porque yo estaba confiando en que el chofer me iba a llevar. No andaba preocupado si aceleraba o frenaba así. No, yo me senté en el bus y confié. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, no andamos preocupados de las cosas del mundo, sino que confiamos en que vamos a llegar al destino. Pero eso es algo que debes de hacer tú, de confiar en el Señor. Amén. Así que si has oído su voz, cierra tus ojos ahí donde estás para orar por ti. Porque, amigo mío, vendrán muchas luchas, muchas tribulaciones, muchos problemas, circunstancias, pecados que nos agobian, problemas aquí, problemas allá. Pero si la verdad habita en nosotros, nos va a dar el poder y la fuerza para seguir adelante siempre. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si has oído la verdad, levanta tu mano en señal. Que Dios te bendiga. Ahí deja tu mano en alto. Vamos a orar por aquellos que han oído la verdad. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por estos hombres y mujeres que levantaron su mano en señal de que han oído la voz. Pero yo ruego por aquellos, Señor, que han visto la verdad. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú hagas morada en ellos. Y así como llamaste a tus discípulos en aquel tiempo, Señor, hoy, Dios mío, se cumpla esa misma palabra. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Espíritu Santo, toma control de los corazones. En el nombre de Jesús. Y toca las mentes, Jesucristo. Sana, liberta, Dios mío, cada alma y corazón dolido. No permitas, Señor, que el diablo siga engañando y robando a tu pueblo, a tu iglesia, a tu novia. Levanta hombres y mujeres fieles de este lugar para que vayan predicando el evangelio de la verdad, Señor. Porque ellos han visto, Señor, y han oído a tu Hijo amado, Padre. Espíritu Santo, te lo ruego en el nombre de Jesús.